Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Amén, hermanos. Es un gran privilegio para mí estar esta noche con ustedes. Honestamente, les quiero el tiempo está muy corto ahorita por todo el mensaje que traigo, pero quiero ser muy breve. Este mensaje, en realidad, hace 3 semanas tenía algo en el corazón que tenía esa intuición de hacer este mensaje. Y no podía hacer absolutamente nada más que solamente estar trabajando en el mensaje. Todo comenzó, estaba en mi cuarto y le digo, algo para tu iglesia, Señor, no quiero ver tu iglesia muerta o de esa forma, quiero hablarle a tu iglesia. Y se me vino y me dice, habla de la apostasía. Y traté yo, de alguna manera, dije yo, ok, no me agrada mucho este mensaje. Como hablar de los tiempos finales, a veces para mí nunca me ha gustado hacer tales cosas. Pero a través de esas 3 semanas, los primeros días siempre trataba de buscar otro mensaje para darle a la iglesia. Pero había algo que no me dejaba. Absolutamente, me sentía, si no estaba trabajando en este mensaje, no me sentía a gusto para nada. Y ahora quiero traerles un mensaje que es un tipo de doctrina que ha salido en muchas iglesias. Y esta doctrina se le conoce como la doctrina de los pequeños dioses. Amén. Porque aquí, ¿cuántos son pequeños dioses en la iglesia? Absolutamente nadie, ¿verdad? Pero vamos a indagar un poco más de esto sobre en qué de verdad las iglesias muchas veces están aferrándose en una teología muy mala. Y muchos de ustedes en este momento están viendo esas fotos y me han de decir, hermano, pero en Mateo capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Pero de nuevo, ya he hablado sobre ese versículo bíblico en la Biblia, el no juzguéis para que no seas juzgado. El tipo de juicio que no debemos hacer es un juicio hipócrita. El que si nosotros estamos robando y nosotros le decimos a nuestro hermano, no robes, y nosotros mismos robamos, ese es el tipo de juicio que Jesús estaba hablando. Amén. ¿Cuántos están conmigo esta noche, hermanos? Ahora, si lo vamos a Juan capítulo 7, versículo 24, Juan nos dice, no juzguéis según las apariencias, pero sino con justo juicio. Si quiero ser breve, voy a presentar cuantas más pruebas pueda para que la iglesia no se someta a tales enseñanzas. Y vamos también a ver un poco del origen de estas enseñanzas. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Para comenzar, vamos a ir a un versículo bíblico. Y este versículo bíblico es en Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18, hermanos. Gracias. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Cuando todos lo tengan, me responden con un fuerte amén. O el que no anda en la Biblia puede leerlo aquí en la pantalla o se le puede acercar un hermano ahí, hermanos. Amén. ¿Cuánto lo tenemos, hermanos? Oigo muy pocos amenes. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. ¿Cuántos los tenemos? Amén. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. También en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, los habla de lo mismo Pedro, diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dando una profecía, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiero que
Tengan en la mente el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. También grábense esas palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo interesante es que si seguimos viendo en otros libros sobre falsos maestros o falsos profetas, uno de los cuales libros siempre me ha gustado, tiene solamente un capítulo, es Judas. Y de Judas, versículo 3 al 13, los dice sobre falsas doctrinas y maestros. Y en el versículo 8 los dice algo muy interesante, pero tan claro. Y los dice lo siguiente: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, grábense bien esto, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Ahora, voy a ir dando ciertos dichos que algunos de los predicadores han ido hablando a través de sus predicaciones. Y quiero presentar por cuantas más pruebas yo pueda darle a la iglesia para que en realidad sea todo esto tan claro y no los basemos sobre doctrinas de que somos pequeños dioses o algún momento llegaremos a ser como dioses. En primer lugar, hay un predicador, es muy famoso, se llama Casey Thread, y él nos dice: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron una conferencia y dijeron: hagamos al hombre una copia exacta de nosotros. Oigan bien la palabra de este hombre. Es lo que dice la Biblia. Yo no sé ustedes, una réplica exacta de Dios. Digan en voz alta: soy una réplica exacta de Dios. Como yo soy una réplica exacta de Dios, voy a actuar como Dios. En primer lugar, ¿nos dice la Biblia que Dios creó una réplica exacta de Él mismo? Absolutamente no. Si lo vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 26, nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No habló de una réplica exacta de Dios, porque nosotros no somos tan puros y nunca lo vamos a hacer. Del polvo somos y al polvo vamos a regresar. Amén. Acuérdense, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades, ¿qué? Superiores. Amén. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Los veo un poco dormidos. Ahorita voy diciendo un poco de cosas, pruebas que voy a estar enseñando, y después vamos a introducirlos a las enseñanzas, qué tipo de iglesia nosotros somos en realidad. Amén. Hay mucha información que dar, hermano, y tan poco tiempo, y voy a tratar de ser tan breve por cuanto yo pueda, hermanos. Amén. También está un predicador famoso, a este hombre, él se llama Kenneth Hagin, y él se le conoce o se le es reconocido como uno de los padrinos del movimiento carismático. Y lo dice: ustedes, tanto la encarnación de Dios como Jesucristo fue. Todo hombre que ha nacido de nuevo es una encarnación y el cristianismo es un milagro. El creyente es tanto una encarnación como era Jesús de Nazaret. Pregunta: ¿somos una encarnación nosotros? No. Somos nuevas criaturas, pero no una reencarnación igual que Jesús. Para los que estén preguntando, hermano, ¿dónde tiene este tipo de información? Si pueden ver, aquí están las letras grises, ahí están el año que lo dijo y las páginas en los libros que estoy situando, hermanos. Amén. Y él no solamente se queda así. Algo que me impresionó bastante leyendo un libro, yo de él, indagando un poco más sobre todo esto, vine a dar un libro que se llama Zoe, The God Kind of Life, que en español se traduce Zoe, el Dios tipo de vida. Y él lo dice en esas páginas, en el capítulo 4, y en la página 35 a la 36, lo dice: el hombre fue creado en términos de igualdad con Dios. Oigan bien, y él podría estar en la presencia de Dios sin ninguna conciencia de inferioridad. Oigan bien estas palabras. Dios nos ha hecho tanto como Él, como sea posible. Él nos hizo la misma clase de ser que Él mismo es. Lo que está diciendo este hombre acá es que si nosotros nos presentamos a Dios, no vamos a tener ningún pensamiento de inferioridad.
Nosotros somos igual que Dios. Pregunta, ¿lo somos? Una pregunta que los podemos hacer es si nosotros fuéramos dioses o pequeños dioses, podemos crear algo ex nihilo, la palabra griega de crear algo de la nada. Alguien de ustedes, por favor, se levante la mano y trate de crear, no voy a pedir mucho, un granito de arena nomás. ¿Podemos? No, no podemos. Amén. No podemos de ninguna manera. Es cierto, somos materia orgánica y lo vamos deshaciendo poco a poco. Nuestro cuerpo está muriendo. Amén. Pero esto no significa que estamos creando, sino que los vamos destruyendo. Ahora, también está otro predicador, él mismo se autoconsidera como un obispo. Incluso en muchas de sus predicaciones va a salir vestido como un padre de la Iglesia Católica y dice lo siguiente: Adán y Eva fueron colocados en el mundo como la semilla y la expresión de Dios. Así como los perros tienen cachorros y los gatos tienen gatitos, así Dios tiene pequeños dioses. Hasta que no comprendamos que somos pequeños dioses y comencemos a actuar como pequeños dioses, no podemos manifestar el reino de Dios. ¿Les enseña eso la Biblia? La Biblia nos dice que seamos, ¿qué? Humildes. Amén. Y mansos. La Biblia, en ningún lado de la Biblia nos dice que nosotros somos pequeños dioses. Y al final vamos a hablar de las confusiones de estos predicadores, porque al parecer pasan más tiempo predicando que leyendo la Biblia. Amén. ¿Cuántos me entienden? También un muy afamado predicador, se llama Kenneth Copeland, lo dice: cuando leo en la Biblia donde dice yo soy, yo solo sonrío y le digo, sí, yo soy también. A ver, hay que parar aquí y entender un poco esto. Oigan bien las palabras de este hombre. Él dice, cuando leo en la Biblia donde dice yo soy, solo sonrío y le digo, sí, yo soy también. Pregunta, si nosotros venimos a ver en la Biblia, la palabra yo soy en la Biblia aparece 364 veces. Y me dio un poco de risa cuando vine a ver el hombre, y muchas veces los que dicen yo soy, a veces también son pecadores y han hecho cosas malas en la Biblia cuando leemos. Pero él se estaba refiriendo a ser dioses. Amén. Por ejemplo, Génesis capítulo 15, versículo 17 nos dice, yo soy Jehová. ¿Acaso él es Jehová? No. Ok. Génesis capítulo 17, versículo 1 nos dice, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Él es Dios Todopoderoso? No. También, si lo vamos a Génesis capítulo 26, versículo 24, nos dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. ¿Estuvo él por lo menos para esos tiempos? No. Y por último, Éxodo capítulo 3, versículo 6, yo soy el Dios de tus padres. ¿Él es nuestro Dios? Absolutamente no. Recuerden, estos predicadores van a blasfemar con las potestades superiores. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta noche, hermano? Y él no solamente se queda ahí, no le conformó decir esas cosas. Él dice algo muy blasfemo. Y dice, usted no tiene un Dios en usted, usted es uno. Pregunta, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Nosotros qué? ¿Somos templo y morada de quién? Lo que en las palabras que este hombre está diciendo es que no necesitamos al Espíritu Santo. De nuevo, ¿cuál es el único pecado que no es perdonable? Lo dicen con miedo, hermano. ¿Cómo es? Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Así que estamos viendo bastante claras las cosas, ¿no? Estamos en los últimos tiempos. Amén. Es de olvidarlos de cosas que están pasando afuera, sino dentro de la iglesia lo que está pasando ahora. El juicio va a empezar ¿por dónde? Por casa. Y estamos viendo también cosas que están pasando dentro de la iglesia. Otra cosa es que el Señor nos dice que por no haber creído a la verdad, ¿qué va a pasar con estos hombres? Creerán en la mentira. Amén. Pero nosotros, como somos una iglesia sabia, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor, ¿y qué? Discernimiento de espíritu, hermanos. Amén. Es lo que necesitamos en nuestra vida. Porque estamos en tiempos peligrosos.
tiempos que la Biblia dice que hasta los elegidos van a ser ¿qué? Van a ser engañados. Amén. De nuevo, regresamos al versículo. Judas capítulo 1, versículo 8. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, estos son predicadores en español, pero hermano, ¿qué tal en inglés? ¿Qué tal en español, hermano? ¿Alguien de que ha hablado que yo a lo mejor me guste? Les voy a presentar un audio de alguien bastante famoso en Criteria. Y él dice lo siguiente, no va a ser leído, pero si no son las palabras de él. ¿Cuánto conocen al predicador Cash Luna? Y no la llevo de la forma en que, sí, muchas veces lo juzgan, pero sino en la forma de que tenemos pruebas en el aspecto de ver qué tipo de teología él lleva. Y él dice algo muy interesante, quiero que escuchen ustedes. Pero Dios te dice, confía en Él y confía en su palabra. Dios, cuando tú recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Junior? ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién sos vos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñar, es una verdad. La vez pasada me topé una persona de otra religión que con todo, los respeto a todos, pero me dice, nosotros creemos que Jesús sí es el Hijo de Dios. Ah, vaya, le digo yo, pero que no es Dios. Ahí estás en un gran problema, le dije yo. ¿Cuándo has visto que el hijo del león sea una jirafa? Si Jesús es Hijo de Dios, ¿qué es Jesús? Muy bien. Ahora, la Biblia dice, no yo, porque vosotros sois dioses, dice. ¿Por qué? No somos Dios, somos dioses. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Somos junior. Ustedes son hermanos. ¿Hijos de quién? ¿Y qué? ¿Y entonces qué sos? Ah, vaya. Es que esto es base para que lo que les voy a enseñar hoy los va a llevar a otro nivel de fe. ¿Cuánto oyeron eso? Es cierto, en la Biblia, en Juan y también en Salmos, los habla sobre dioses. Pero vamos a ver el contenido de eso y vamos a ver que estos hombres en realidad solamente agarran los versículos y después no hacen ningún esfuerzo en estudiarlos en realidad. Y vamos a hablar un poco más de eso. Ahora quiero entrar a algo más técnico, hermanos. Y quiero que me pongan mucha atención en esto, que a lo mejor para algunos va a ser un poco difícil entenderlo, pero voy a tratar de ponerlo tan claro. Como iglesias, nosotros tenemos la cosmovisión que creemos en un solo Dios, que existe una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A esto de creer en un solo Dios se le conoce como monoteísmo. El monoteísmo significa que es la doctrina o creencia de que hay un solo Dios. La Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es muy claro de que hay solamente un Dios. Amén. Está siguiendo algo del monoteísmo. Los cristianos primitivos pelearon muchos contra religiones paganas en hacerles reconocer que solamente hay un Dios. Los cristianos primitivos también creían en el monoteísmo. Como buena iglesia que somos también, nosotros tenemos que seguir el monoteísmo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Por ejemplo, si nos vamos a Isaías capítulo 45, del versículo 5 y el versículo 21, los dice y los habla de un solo Dios. Oigan lo que los dice. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. El versículo 21.
proclama y hacerles acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Cuántos escucharon eso y leyeron eso? Pero estos hombres vienen y dicen, usted no tiene un Dios en usted, usted es uno. Amén. ¿Ven? La Biblia nos dice que no podemos escuchar otro tipo de evangelio. Y el que viene, aunque un ángel venga a los cielos y predique otro evangelio, ¿qué viene a hacer, iglesia? ¿Cómo? No los escucho. Anatemas. ¿Y qué significa la palabra anatema? ¿Cómo? Malditos. No lo estamos juzgando o lo estamos condenando nosotros. Él mismo con sus propias palabras lo ha dicho. La Biblia dice que en aquel día Dios no lo va a juzgar a nosotros, va a ser la palabra que hemos escuchado. Amén. Incluso, si lo vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, lo dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Amén. Uno es. También en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, Pablo enseña que solamente hay un solo Dios. Amén. También poniendo a nuestro Señor Jesucristo ahí. Y refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo también como un solo Dios. Porque también se seguía una Trinidad. Amén. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Pero esto ya estaba escrito que iba a pasar todas estas cosas. Pedro habló. Todos los discípulos de Jesús habló. Jesús también habló de los últimos tiempos. Amén. Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. No hay temor delante de sus ojos. Si vamos a leer en los libros de los cristianos primitivos antes, por ejemplo, si leemos de Juan Crisóstomo, él lo dice, él citando a 1 Corintios capítulo 8 versículo 6, a donde sale hablando Pablo de que solo hay un Dios y que los gentiles sacrifican cosas, si los sacrifican a otros dioses, a los demonios los sacrifican. Y Juan Crisóstomo lo dice en su libro, ellos no tienen ningún poder y ellos no son dioses, sino solo piedras y demonios. Aunque pueden ser llamados dioses, como de hecho existen, no simplemente dioses, sino solo los llamados dioses, ya que son dioses en palabras solamente, no en la realidad. El argumento de Pablo ha sido dirigido contra la idolatría, para demostrar que en los cristianos no hay multiplicación de dioses. ¿Cuántos entendieron esto? Él está diciendo que en los cristianos no tiene que haber múltiples dioses, solamente tiene que hacer uno. Él citando lo que dijo Pablo, amén, cuando estaba hablando de los demonios y de los idólatras también. También, algo muy interesante es que si leemos toda la Biblia, ningún discípulo, absolutamente ningún discípulo se hizo pasar por Dios. Amén. Incluso, ¿cuántos de ustedes han leído sobre Cornelio y Pedro? Amén. Cuando Cornelio, esto lo pueden leer cuando llegan a la casa, en Hechos capítulo 10, versículo 25 al 26, que Cornelio viene y se postra ante Pedro. ¿Y qué le dice rápido Pedro ahí? Le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. Se hizo pasar, imagínense, alguien que tuvo el privilegio de escribir en la Biblia, que leemos hasta ahora de él, ni siquiera él mismo se hizo pasar como un pequeño Dios o como dioses, sino que reprendió a Cornelio y le dijo, levántate pues, yo también soy hombre. ¿Y estas personas vienen a hacerse pasar como dioses? Amén. Ahora, la creencia de que hay muchos dioses, de nuevo voy a entrar un poco técnico acá, se llama politeísmo. Amén. Esto significa creencia en más de un Dios. Amén. ¿Y cuáles son las religiones que practican el politeísmo?
Bueno, el hinduismo, el budismo mahayana, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo, el paganismo y el mormonismo. Ahora ustedes me dan, hermano, el mormonismo, permítame. Los mormones predican de Jesús. Sí, es cierto, pero si vienen a leer de los libros de ellos, ellos creen, y sí, creen en Jesús, pero ellos adoran a un Dios, a una deidad. Pero aún así ellos aceptan que existen muchos otros dioses. A este tipo de enseñanza o de filosofía que ellos practican se le conoce como enoteísmo. Amén. Y pueden ir a los libros de teología y pueden leer absolutamente todo de esto. A este tipo de enseñanza que los mormonismos dan se le conoce como enoteísmo. Es la creencia o adoración de un solo Dios, pero aún así aceptación de que existen muchas otras deidades que se pueden adorar. Amén. ¿Cuántos me han entendido, hermanos? Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Ahora, el politeísmo tiene sus raíces. Y los cristianos primitivos hablaron de las raíces del politeísmo. Incluso la iglesia primitiva luchó mucho con el politeísmo. Amén. Por ejemplo, si vamos a leer un libro sobre Severiano de Gabala, él lo dice en su libro: ver el mal premeditado del diablo ya está conspirado para sembrar error en el mundo. Y como tenía previsto, como ya he dicho, para dar lugar al politeísmo en el mundo, comenzó como si declarando un hecho sembrado en la audición de la mujer, la impresión de que existen muchos dioses. Amén. ¿Cuándo me están entendiendo? Él está diciendo que en realidad el politeísmo tomó en el lugar del mundo, en el mundo, a través de la serpiente, cuando indujo a Eva a decirle: no, vuestros ojos serán abiertos y serán como dioses. Ahí es donde comenzó a entrar el politeísmo. También, si lo vamos a leer otro cristiano, un cristiano primitivo, yo creo que a muchos se le va a hacer eco el nombre de él. El nombre de él se llama Teófilo. Amén. ¿Cuántos han leído de Teófilo en la Biblia? Lucas se dirige a Teófilo hablando de él, de las cosas que han pasado. Lucas como un historiador. Y lo dice Teófilo en su libro, en el libro, un escrito que él escribió a Autólico, en el libro 2, capítulo 28, él lo dice: a través del error de la serpiente introduciría una serie de dioses que no tenían existencia para que exista un Dios. Incluso en ese error se esfuerza por difundir una multitud de dioses diciendo: seréis como dioses. ¿Cuánto me están entendiendo, hermanos? Estoy siendo un poco técnico en este momento, pero estoy solamente enseñando pruebas de que los cristianos primitivos también estaban peleando con otros dioses, con la creencia del politeísmo. Amén. Pero esto no solamente se queda aquí. Por último, para ya no confundirlos más, tenemos por último otra creencia que se llama gnosticismo. Amén. Y este es el gnosticismo de que uno puede llegar a ser como Dios también. Amén. A través de ciertas prácticas. El historiador J.N.D. Kelly se llama, él los afirma de que los gnósticos creían en muchos dioses. Amén. En un texto que fue descubierto en 1945, a este texto se le conocen como, están como los evangelios apócrifos. Este es el evangelio de Felipe. No dejen que el nombre los confunda, hermano, no tiene absolutamente nada de evangelio. Incluso los teólogos no lo aceptan porque en realidad tiene otros tipos de creencias que no afirman la Biblia como monoteísmo, sino agnosticismo. Amén. Y lo dice lo siguiente: tuviste el Espíritu Santo, te convertiste en el Espíritu. Tuviste a Cristo, te convertiste en Cristo. Tuviste al Padre, os convertiréis en el Padre. Así que en este lugar se ve todo y no se ve. Pero en este lugar te ves a ti mismo y lo que ves te convertirás. Oigan bien, lo que está diciendo este libro, está diciendo que si nosotros viésemos al Padre, nosotros vamos a convertirlos en el Padre. Pregunta, ¿qué nos acaba de decir la Biblia? Que solamente hay un ¿qué? Un Dios, no hay nadie más fuera de Él. Amén. Aquí está la página web también donde pueden leer el Evangelio de Felipe gratuitamente, hermanos. También en otro libro agnóstico nos dice lo siguiente: un buen hombre es el buen trabajo de Dios. Un hombre que es digno de Dios es Dios entre los hombres. Pregunta,
¿Los dice eso la Biblia? No, absolutamente no. Estas solamente son creencias gnósticas. Amén. Este libro se le conoce como la sentencia de Sextus. También aquí está la página web por si también quieren leer sobre este libro también. No les recomiendo, lo que tiene es pura basura también. Hay cosas que son interesantes, pero lo estoy haciendo con el ende de enseñarle a la iglesia. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cómo se llama lo que nosotros creemos? Si la iglesia ha estado aprendiendo. Monoteísmo. Amén. Quiero que repitan conmigo, monoteísmo. Ahí está. ¿Cuáles son las creencias que los paganos creen? Politeísmo. Amén. ¿Y qué otra? Gnosticismo. Tenemos el monoteísmo, politeísmo y el gnosticismo. Amén. Están haciendo ahí con su cabeza, hermanos. No los quiero confundir, quiero dejarles bien claras las cosas, solamente para que no los perdamos en un mundo que está allá afuera y que está perdiendo en realidad. Amén. Y quiero informarles de todo lo que está pasando allá afuera, hermanos, porque estamos en tiempos peligrosos. Amén. La Biblia dice que mi pueblo perece, ¿por qué? Por faltas de sabiduría. Y si nosotros tenemos la oportunidad de aprender, ¿por qué no aprovechamos eso? Amén. Tenemos que aprovecharlo a todo instante. Y tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, falsos profetas, personas que se levantan y comienzan a hablar de Dios. Acuérdense que por sus frutos, ¿qué? Amén. En aquel día van a haber muchos, pero Señor, predicamos en tu nombre. Hicimos muchos milagros, hicimos esto, aquello, Señor. ¿Qué le va a decir el Señor? Amén. ¿Por qué? Porque se apartaron de la verdad. Amén. Y como iglesia nosotros no podemos hacer esto. Estar en el cristianismo va a sonar un poco, creo, hereje lo que voy a decir, pero estar en el cristianismo es como la mafia. Una vez dentro no se pueden salir. Amén. No los podemos salir. Porque si conocemos la verdad, la Biblia nos dice que mejor los hubiera sido no haberla conocido. Y después de haberla conocido, apartarse de ella. No podemos hacer eso. Amén. Así que ahora que le estoy dando un poco, créanme, hay muchas más pruebas, hay muchos más libros, hay muchos más predicadores predicando basura allá afuera. Es lo único que le puedo llamar. Amén. No tiene otro nombre. Es cierto, dicen de Jesús, proclaman creer en Jesús, pero no actúan y no siguen las enseñanzas verdaderas que los dejó Dios. Como lo dijo Pedro, así como hubieron falsos profetas en aquel tiempo, ahora en los tiempos finales van a haber falsos maestros. Amén. La Biblia también nos enseña que tenemos que probar los espíritus, si son de Dios o si no son de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. Ahora, si nosotros tenemos... Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, pidámosle al Señor el discernimiento del Espíritu, de espíritus. Amén. Porque en tiempos como esto es muy peligroso estar allá afuera. Y si ustedes son de los que creían, o por lo menos seguían las enseñanzas de algunas personas de estas, tengan cuidado. Amén. La Biblia también nos dice que Satanás es astuto y él se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Amén. Y no tenemos que impresionarlos si sus ministros se visten como ¿qué? Ministros de ¿qué? De justicias. Amén. El pueblo lo veo muy callado ahora, hermano. Tenemos que agradecerle a Dios que por lo menos estamos en una iglesia que se predica la verdad. Amén. O que no tenemos conocimiento de la verdad.
Y hay otras muchas iglesias, no estoy diciendo que somos los únicos, hay muchas iglesias que también están luchando con la apostasía allá afuera. Amén. Y como buenos cristianos también tenemos que hacer ver a las personas esto. Amén. Ahora, ya que hemos hablado un poco de la historia en el pasado, un poco de lo que nos ha dicho la Biblia, también vámonos mucho más antes de todo. En la gran, me gusta llamarle la gran guerra espiritual. Amén. Cuando Lucero, el sello de la perfección, el ángel perfecto, el querubín amado por Dios, decidió rebelarse en contra de su creador. Amén. Quiero entrar ahí, porque la historia se está repitiendo en estos últimos días. La creación está decidiendo rebelarse contra su creador. Amén. Hay un dicho que dice allá afuera, dice que el que no recuerda su pasado está condenado a vivirlo. Amén. Esto comienza en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Y nos dice algo muy importante y muy impactante. Y aquí están las raíces a donde comienza a crecer toda aquella enseñanza de que seremos como dioses, o quiero ser como un dios, o seré una pequeña un pequeño dios. Amén. Si leemos, nos dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de la nube, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, ¿quién fue el primero que decidió autoproclamarse como el Altísimo, como Dios? Satanás. Ahora, ¿quién es padre de toda mentira? Y si los ministros están diciendo lo mismo que Satanás hizo desde el principio, ¿quiénes son ellos? Son ministros que representan luz, pero no son ministros de justicia. Amén. ¿Cuántos están conmigo? No son ministros de justicia. Incluso, no solamente Satanás después de la caída, no le bastó quedarse ahí, no le bastó decir, ok, aquí me detengo. No, él siguió en su necedad. Acuérdense qué le pasó a Eva. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 5. Amén. Y lo dice, aquí es donde la serpiente comienza a hablar. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás siempre promete tres cosas. En primero, sabe Dios que el día que coméis de él seréis abiertos vuestros ojos, libertad. ¿Ok? Y seréis como Dios, poder, sabiendo el bien y el mal, sabiduría. Son las mismas tres cosas que muchos predicadores que llevan la misma doctrina enseñan. En primer lugar, libertad, aunque no van a ser libertad, sino son presos de la mentira. Amén. Segundo, seréis como dioses. La enseñanza común de ellos es que van a tener riqueza, van a tener esto y aquello. Están siendo como dioses. Poder. Y por último, sabiendo el bien y el mal, sabiduría, porque también van a adquirir todas esas riquezas. Son tres enseñanzas que Satanás desde el principio ha venido metiendo en la iglesia. Y son tres enseñanzas que como iglesia tenemos que tener abiertos nuestros ojos. Porque esta enseñanza que él está dando, en realidad, estas cosas que él está prometiendo, en realidad no son verdades. Amén. Promete estas cosas, pero al fin de cabo los que siguen tales enseñanzas vienen a ser presos del pecado, esclavos de la mentira. Incluso Satanás se le ocurre aparecerse al Señor y elevarle un gran monte y decirle, ¿ves todo esto? Todo esto te daré si postrado me adorases. Haciéndose pasar como que si él era el reino y todo lo que está siendo creado en ello. Cuando en realidad la Biblia nos dice que ¿de quién es el oro y la plata? De Dios. Amén. De Dios. Así que fue primero Satanás que metió la mentira de que podemos ser dioses o que existe el politeísmo.
El politeísmo tiene muchos errores, pero no quiero ser muy técnico en esto como para poner el politeísmo, que en realidad está en un muy grave error. Ahora, vamos a citar a un comentarista. Este hombre es muy reconocido. Él se llama Walter Martin. Él es un cristiano evangélico, ministro y autor que fundó el Instituto de Investigación. Amén. Él es conocido como el padrino del movimiento anticulto, antipaganismo. Amén. Y uno de sus libros dice lo siguiente: en Génesis capítulo 3, versículo 5, el que acabamos de leer, podemos ver claramente que la enseñanza de que el hombre es un Dios o puede llegar a ser como Dios en relación con la esencia divina no se origina con Dios, sino ¿de quién? De Satanás. Amén. Comentaristas están hablando de lo mismo. Y no entiendo por qué hay muchos predicadores que comienzan a enseñar doctrinas que no son de Dios. De nuevo regresamos a lo que nos dice Pablo en Gálatas. Si algún ángel se bajara a predicar otro evangelio, ¿será qué? Anatema. Amén. Ahora, ya aquí vamos a entrar. Quiero que sean quiero que me pongan la atención aquí a lo que vamos a decir, a donde ellos, los predicadores, se confunden, a donde hay confusión. Pero ahora en primer lugar, también como iglesia, dentro de la iglesia del Señor, no puede haber confusión. Amén. ¿Cuántos están conmigo? No puede haber confusión. La confusión viene del pecado. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 nos dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Amén. Como en todas las iglesias, ¿de qué? De los santos. Amén. Y aquí si somos redimidos por el Cordero, ¿qué somos? Amén. Somos salvos. Ahora, aquí es donde entra la confusión. En primer lugar, ¿se recuerdan de lo que dijo Cash Luna? De que la Biblia dice que nosotros somos dioses. En la Biblia está. Juan capítulo 10, versículo 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y ustedes ahora me van a decir, hey, hermano, pero acabamos de estar aprendiendo. Sí, ténganme paciencia, ¿ok? No quiero que se confundan. Todavía la enseñanza queda. Nosotros creemos en el monoteísmo, ¿ok? Esto de creer, esto solamente es algo de traducción. Amén. Es algo de traducción y ya vamos a hablar de los textos en hebreo. También Jesús, hablándole a los fariseos, él se estaba situando, él estaba agarrando salmos. ¿Y qué salmos es? Bueno, Salmos 82, versículo 6. Nos dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahora ustedes estarán, hermano, es que, ok, toda la predicación que dio entonces no va a servir. No. Ahora entramos aquí a lo técnico. Amén. A lo un poco más difícil de entender. La palabra dioses en hebreo, la que se está usando en estos dos versículos, es Elohim. Amén. Esto es hebreo. La palabra es Elohim. Por eso es importante leer siempre el contexto de la Biblia. Es muy importante. Hay muchos predicadores que vienen, que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me hable. Ajá, Mateo capítulo 1, versículo 5. Aquí voy a predicar. No. No pueden hacer eso. Eso van a entrar en un grave error. Tienen que leer siempre el contexto del libro y del lugar donde van a predicar. Porque si no van a confundir a la iglesia y más que todo esto viene para los predicadores, los que predicamos y enseñamos en este lugar. Porque escuchen bien esto. La Biblia nos dice que a los maestros se les va a pedir aún más. Amén. Mucho más. Y yo me paro en este púlpito con temblor y con miedo y con temor también. Amén. Porque a mí se me va a pedir mucho en aquel día. Amén. Les voy a hacer algo, saliéndome un poquito del tema. Yo nunca pedí ser maestro. Nunca. Pedí algo muy pequeño. Pedí ser ujier. Es lo único. Dios no le conformó a Dios dejarme ahí. Me puso en las cámaras, de las cámaras
me puso a dirigir, me puso con mi propia célula y de la propia célula me hizo presidente de los jóvenes. ¿Pedí yo todo esto? No. Amén. Me recuerdo en un día que yo estaba tan enojado, veía a los hermanos hablar en lenguas, tener sueños, profecía, cuántas cosas veía. Y yo le dije, Señor, bueno, le dije, yo no tengo nada de esto. ¿Qué tú me has dado para que yo te sirva tu reino? Y me recuerdo, hice un error, me enojé, orando, enojado, le dije al Señor esto, como que si yo era la gran cosa. Y ese día, esa noche, Él me dio un sueño y me miraba en el sueño. Estaba Dionisio, el pastor, estaba enseñándole a la iglesia y se estaba reuniendo una gran multitud en el sueño. Pero en ese momento algo me decía detrás de mí, ve, 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 ve. Y yendo yo en el Dionisio, el pastor, se quita del lugar y me deja a mí, enseñándole a la multitud de las personas. Y me decía, una voz, esto es lo tuyo, tú vas a enseñar. Y yo solamente me veía en el sueño hablando, no sé qué hablaba, pero venían personas del este, del norte, del sur y se sentaban. Y yo me quedaba, pero yo no pedí esto. Amén. Hay muchos que muchas veces se enojan con los que vienen acá y dicen, pero es que lo ponen ahí porque esto y esto y aquello. No, en realidad nunca pedí esto, pero es la gloria del Señor que me tiene acá. Yo absolutamente no soy absolutamente nada, hermanos. No soy más que ustedes. De polvo soy y el polvo voy a regresar. Amén. Lo único que tenemos que hacer es encomendarlos al Señor y dejar que Él haga su obra. Yo pensaba algo pequeño, pero como dice la Biblia, no, estos no son mis pensamientos para vos o para ti. No te conformes con esto. Yo tengo aún más planes grandes para ti. Amén. Dios es grande. Ahora, en lo que estamos, en el hebreo, la palabra es Elohim. Esta palabra tiene otros significados. Leyendo el contexto, si nosotros nos vamos a Salmos capítulo 82, versículo 1, en el mismo capítulo que hemos leído anteriormente, en el 82, en Salmos capítulo 82, nos dice lo siguiente: Dios se levanta en las reuniones de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahora, leyendo todo el contenido de ahí, todo el contexto de ese salmo, nosotros podemos aprender que él no se está refiriendo a la palabra, también traducida como el único Dios verdadero. Elohim también se refiere al único Dios verdadero, pero también tiene otro significado. Por ejemplo, el otro significado que tiene son magistrados y jueces. Amén. Leyendo el contexto, incluso los teólogos han hablado mucho de esto, leyendo el contexto, la palabra que aquí se tiene que leer es jueces. Amén. Porque se le está dando autoridad a una persona en gobernar, también como otras personas que mantienen posiciones de autoridad y gobierno. Amén. Así que la palabra aquí no se refiere a una divinidad, a ser divino. Se refiere más que todo a poder, en gobernar, gobernantes. Por eso habla de juzgar. Dios juzga a sus jueces también, o a los gobernadores. En Daniel nos enseña que Él pone reyes y quita reyes. Da la ciencia a los sabios, da la ciencia a los entendidos y la sabiduría a los sabios. Ahora, a esto se refiere jueces, gobernantes y magistrados. Amén. Se está refiriendo a posiciones de autoridad y gobierno. Ahora, sabiendo esto, en realidad la palabra Elohim que se tiene que usar en contexto acá se puede venir a cambiar de dioses a jueces. Amén. También si lo vamos a Juan, lo que dijo Dios a Jesús, hablándole a los fariseos, no viene a ser en Dios, sino en divinidad. Porque la Biblia nos dice que Dios es celoso, Él no comparte su gloria con nadie, y mucho menos con un simple humano. Viene y puede ser cambiada a jueces.
Ahora, si no me creen y si están como que, hermano, no, tengo mis dudas ahí. Ok, vamos a agarrar otros contextos que en realidad cuando traduciendo la Biblia también se agarró en el mismo contexto, leyéndose los contextos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, versículo 26, los habla de jueces. La palabra que ven aquí en jueces es la misma palabra usada, Elohim, si vienen a ver en el hebreo. Y aquí se está refiriendo a jueces también. No solamente ahí. En Éxodo capítulo 22, versículo 8, de nuevo vemos la palabra Elohim, que significa en el contexto jueces. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora, de nuevo, si ustedes son de aquellos que dicen, no hermano, a la tercera la vencida. Ok. Éxodo capítulo 22, versículo 28. También jueces. La palabra en hebreo, Elohim. ¿Cuántos están conmigo? Amén. De nuevo, el contexto es muy importante. Como predicadores, no solamente vamos a abrir la Biblia, bueno, hoy voy a predicar, Señor, háblame. Abren la Biblia y tiran el dedo. Juan capítulo 1, versículo 2. Aquí voy a hablar, Señor. Aquí quieres que tu pueblo... No son de eso. Amén. No tiene que ser así. ¿Es cierto? Dios nos va a revelar lo que vamos a hablar del pueblo. Pero también nosotros no tenemos que ser lazy. No tenemos que ser perezosos. Amén. Ahora, incluso si no me creen, tampoco hasta ahí, y si la iglesia tiene aún más dudas, vámonos a un teólogo, en un diccionario. El diccionario se le conoce como, en español, se le conoce como diccionario teólico del Nuevo Testamento. Y lo dice, la base del Antiguo Testamento para descripción de los seres humanos como dioses es leve. Y en pasajes como Salmo 82, versículo 1 y Éxodo capítulo 21, versículo 6, la referencia es a los jueces como representantes de Dios. Oigan bien, a los jueces como representantes de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Sé que son muchos libros, sé que son mucha información en este momento, pero todo esto es con el término de enseñar a la iglesia de que no caigamos en un error. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Un pequeño examen. ¿Cuál es la palabra usada en esas referencias? En Salmos capítulo 82, ¿cuál es? ¿Cómo se dice en el hebreo? ¿Cómo? Lo dicen con miedo, hermanos. ¿Cómo? Elohim, ¿ok? Elohim. Ahora de nuevo, como iglesia, ¿qué tipo de filosofía seguimos? Monoteísmo. Un hermano lo escuché que dijo mono, es cierto, mono en el griego significa uno, ¿ok? Monoteísmo, acuérdense el animal también del mono para que les sea más fácil, ¿ok? ¿Cuál es el tipo de filosofía o la creencia de que hay más de un solo Dios? Politeísmo. ¿Y cuál es el tipo de filosofía que el ser humano puede llegar a ser divino como Dios? Gnosticismo. Estamos aprendiendo, iglesia, estamos aprendiendo. Y es muy bueno, amén. Como iglesia tenemos que aprender. Es muy bueno eso, hermanos. Amén. Porque así el día de mañana no vamos a ser llevados o arrastrados por la mentira. Vamos a tener nuestras bases. Amén. La Biblia dice que nosotros tenemos que ponerlo las armaduras de Cristo. Y en ese versículo dice, la verdad también es parte de ella. Amén. Ahora, vamos a entrar a un versículo bíblico muy controversial. Y quiero que me pongan mucha atención. Y esto es en Éxodo capítulo 4, versículo 15 al 16. Amén. Nos dice lo siguiente: tú hablarás a él y podrás en su boca las palabras, y yo te haré con tu boca, yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ok, vamos a ver esto. Y esto es uno de los contextos que también muchos de los falsos maestros, y les podemos llamar, se agarran. Pero leamos un poco bien el contexto. Vamos a hablar un poco del contexto. Es cierto,
Dios acá en el contexto le está diciendo a Moisés que a su hermano, el hermano de él va a ser como profeta y Moisés va a ser como Dios para el pueblo, pero no se está refiriendo a una parte de divinidad o de autoridad como Dios, sino que está diciendo Dios, le está exclamando a Dios, le está diciendo Dios a Moisés que él va a hablar las palabras de Dios haciéndose pasar como Dios, en el aspecto de que en realidad la naturaleza de Moisés no cambia. Si leemos el contexto, incluso los teólogos hablan de esto. La naturaleza de, Dios, de Moisés no va a cambiar de ser más divino, él seguirá siendo un simple humano. Aquí Dios no se está refiriendo a la antología de Moisés, a la divinidad de Moisés, para nada, sino que solamente, esto simplemente en su contexto una analogía, no se está refiriendo a algo literal, sino que le está dando un ejemplo de cómo Moisés se le viene a dar la autoridad para que le hable al pueblo que estaban guiando ellos. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que no se refiere para nada de la naturaleza de Moisés, ni siquiera la antología de Moisés, sino que es una analogía que Dios le está dando a Moisés en ese momento. Amén. Así que Moisés sigue siendo un ser humano, como nosotros. No se cambia a ser más divino. A polvo es y polvo va a regresar. Amén. Y también podemos ver lo mismo en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Lo dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. De nuevo, es una antología. Amén. No se está refiriendo literalmente, sino que con la autoridad que Dios le ha dado va a ir con esa potestad. Amén. Y el hermano de él solamente va a ser mensajero también. Así que no quiero que se me confundan esos términos. Ahora, ¿cuánto me están entendiendo, hermanos? Pregunta, ¿a cuánto les duele la cabeza ahorita? Séanme honesto, por favor. Si les duele la cabeza, es buena señal, están aprendiendo. Amén. Psicológicamente es una señal de que el cerebro se está moviendo sus partes para tener almacenada esa información que acaban de aprender. Amén. Ahora, ya vamos a terminar. Me falta solamente un slide más, hermanos. Así que quiero estar seguro de que la iglesia en realidad ha aprendido. Amén. De nuevo. ¿Qué es el monoteísmo? ¿Cómo? La creencia en un solo Dios. ¿Politeísmo? Creer en otros muchos dioses. El gnosticismo, la creencia de que alguien puede llegar a ser divino como Dios. ¿Qué significa Elohim? Jueces, ¿qué más? Cualquier gobernante. Y también significa el único Dios verdadero. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están aprendiendo, hermanos? Y es muy bueno esto, hermanos. ¿Se recuerdan de un efecto de los aleteos? ¿Cómo le llamábamos a eso? El efecto mariposa, hermanos. Amén. Y aquí estamos haciendo esos efectos. Estamos aleteando con la sabiduría o la ciencia que Dios nos ha dado también. Aprendiendo, podemos venir a dar aleteos para cambiar el mundo allá afuera. Y no solamente eso, también para hablarles a nuestros familiares, hermanos, que muchas veces siguen el error de mentiras. Amén. Y no quiero que se crean más por saber esto. No. La Biblia nos dice que tenemos que ser mansos como palomas. ¿Pero qué? Astutos como qué? Como serpientes. Amén. Ahora, este es un versículo bíblico, por último, esto es un versículo bíblico para todos aquellos que se quieran llamar dioses. Y quiero que un valiente me lo lea. Es Ezequiel capítulo 8, versículo 2, capítulo 28, versículo 2 al 10.
Ezequiel capítulo 28, versículo 2 al 10. Hijo de hombre de mi príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy, y sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón, por cuanto así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu resplandor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueran en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Amén. ¿Cuánto leyeron esos versículos, hermanos? Oiga muy bien. Dios aquí le habla al príncipe de Tiro, diciéndole que él se autoproclamaba, él creía en su corazón que era Dios. Y en una parte vemos que Dios también tiene sarcasmo. Y viene y le dice, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú sabio que Daniel. Oigan bien, aquí se está burlando de tal príncipe por la mentira que él mismo se estaba creyendo. Y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contracciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Ahora al final, la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjero, porque yo Jehová hablo, dice Jehová el Señor. Más adelante le está diciendo a estos hombres que se proclaman dioses o se autoproclaman dioses ellos mismos, que si vienen a morir en la mano del extranjero, le dirán ellos, ¿soy dioses? Y la Biblia los dice, que Dios les dice, he aquí hombre eres y no Dios. Podemos ver que Dios es celoso con su nombre, con su poder. Así que nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad de autoproclamarse dioses, hermanos. Amén. Así, hermanos, hasta aquí me ha ayudado Dios. Espero que como iglesia hayamos aprendido bastante, y como iglesia no los dejemos llevar o inducir con palabras dulces, amén, hacia la mentira. Por último, monoteísmo, solo Dios. Politeísmo, gnosticismo. Estamos listos, hermanos. Amén. Sí, hermanos, hasta aquí me ha ayudado Dios. Espero que haya sido de mucha información y mucha ayuda a la iglesia, y no solamente para el día de ahora, sino que para el día de mañana. Con la información que han aprendido, vayan afuera, hermanos, y hagan discípulos a todas las naciones, hermanos. Que
Dios se los bendiga.